Al Ecuador ingresan 2.700 venezolanos cada día. Una grave crisis humanitaria sacude a América del Sur. Mientras el régimen de Maduro se aísla, ¿qué acciones debe tomar el continente? Venezuela vive una pesadilla y quienes escapan de ella deben caminar miles de kilómetros. En el país de la hiperinflación, la escasez de alimentos, los cortes de luz y el atropello a las libertades, ya no hay futuro. Por eso, América del Sur se ha despertado frente a un fenómeno inédito, la migración descontrolada de nuestros hermanos venezolanos. En el programa de hoy veremos si los gobiernos de la región podrán enfrentar el éxodo venezolano y su drama humanitario para lograr que la sensatez y la democracia retornen al país que un día fue el más rico del continente. Usted está en el programa número 100 de Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan José Valencia, canciller de la República y ex embajador de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos. Juan Cubi, sociólogo, catedrático universitario y articulista. Y José Hernández, periodista y director del portal digital Cuatro Pelagatos. Gracias por estar con nosotros en el programa número 100 de Políticamente Correcto. Hoy hablaremos de un tema serio, la diáspora venezolana por el continente, así como las respuestas humanitarias y políticas que han dado los países de la región. Recordemos que mañana se reunirán en Quito varios representantes de los gobiernos de la región para armar una estrategia conjunta de atención a los miles de venezolanos que huyen del régimen autoritario de Nicolás Maduro. Claudia Roura nos cuenta algo de esta dura realidad. Son personas que huyen de la destrucción de Venezuela. En busca de trabajo, cruzan países enteros. Duermen a la intemperie, comen poco, no tienen otra opción. Se quedaron sin recursos y necesitan llegar a un país que les permita desarrollarse. Uno salir de su ambiente, de su país, sin nada, a establecerse en un país extraño no es fácil. Pero bueno, poco a poco nosotros vivimos el día a día, trabajamos de todo lo que nos dé la oportunidad de hacerlo. La crisis en Venezuela, política, económica y humanitaria, tiene varios años. Desde el 2010 han salido 2,3 millones de personas. Los países sudamericanos con más inmigrantes venezolanos hasta el 2017 son Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Brasil y Perú. ACNUR asegura que Venezuela es el cuarto país con más solicitudes de asilo, luego de que considerara a sus migrantes como refugiados. En agosto la situación se salió de control. Solo durante la primera semana entraron a Ecuador 30.000 personas, unas 4.000 por día. La mayoría buscaba llegar al Perú, país con la visa más barata de Sudamérica, $12.72. Pero los dos países establecieron controles migratorios. Perú les exige un pasaporte y Ecuador la cédula apostillada. Por ambas medidas se redujo la cantidad de personas en las zonas fronterizas. Incluso, algunos optaron por regresar a su país, cuyos dirigentes como Diosdado Cabello aseguran que esto es un montaje. ¿No les parece sospechoso que hay fotos en Perú caminando por la orilla de la carretera? En Ecuador caminando por la orilla de la carretera. En Colombia caminando por la orilla de la carretera. Parece que eso fuese luces, cámara, acción. Esta oleada migratoria ha causado en Ecuador y otros países muestras de rechazo y xenofobia. Y aunque era un problema visible, recién los países de la región buscan coordinar acciones de asistencia humanitaria. Bien, señor canciller, bienvenido. ¿Qué podríamos esperar de la reunión de mañana en Quito? Buenos días, gracias por la invitación. Esperamos que se llegue a entendimiento sobre varios aspectos que se refieren a la migración masiva de venezolanos. Porque no solamente se refiere esa migración a temas de identificación, de cruce de fronteras con documentos, sino también hay cuestiones de salud pública, de protección a personas vulnerables, de amparo a los que van caminando por las carreteras, de protección a las personas que no tienen alojamiento y por supuesto de tránsito
y asuntos de salud pública. Es decir, es un problema complejo y queremos que en la reunión de mañana los países participantes consideren todos estos aspectos y puedan llegar a entendimientos muy concretos y efectivos. ¿Usted cree, señor canciller, que haya una voluntad política, una decisión para ensayar quizás una sola estrategia migratoria y humanitaria? Es decir, que todos los países hagan lo mismo para ayudar y repartirse la carga, la tragedia de manera similar. Cada país tiene distinta legislación, por ejemplo, para la circulación y admisión de personas, pero lo que sí creo que tenemos en común todos nosotros es, por ejemplo, cómo atender de manera coordinada a los niños que requieren vacunación y que están bajando desde Venezuela y dirigiéndose a distintos países del continente. Cómo se va a brindar atención a las personas que requieren cuidados médicos por cualquier motivo durante ese trayecto. ¿Qué va a hacer o cómo se va a organizar el alojamiento de esas ¿Usted encuentra en los diferentes países, en los diferentes gobiernos, el interés por unificar posiciones? Eso es lo que debió haber hecho la UNASUR desde un principio y ahora estamos discutiendo también sobre el futuro de la UNASUR. Creo que sí, creo que hay el interés de todos los países, hay un interés humanitario, hay un interés que también emana de el que esos países somos porque el Ecuador también es parte de tratados de derechos humanos que a todos nos obliga a actuar. Entonces creo que hay ese punto de partida normativo común y de políticas de solidaridad afincadas en determinaciones legales. Perfecto. ¿No? José Hernández, ¿por qué cree usted, en cambio, que la respuesta sudamericana es y será incompleta todavía? Buenos días primero y muchas gracias por la invitación. Me parece que va a ser incompleta porque de alguna manera lo que tenemos en este momento es que todo el problema se acumuló. Entonces tenemos un problema de legalidad en los países que están pidiendo que este flujo entre en forma ordenada. Y al mismo tiempo tenemos la urgencia humanitaria. Tenemos que responder a la urgencia humanitaria y al mismo tiempo tenemos que mirar hacia quién produce este fenómeno. Y entonces ahí hay una urgencia política y diplomática. ¿Cómo se asume? Y me parece que los gobiernos están en este momento frente a esa serie de temas y tienen que responderlos todos al mismo tiempo. Entonces, en algunos casos lo que estamos viendo es que la urgencia política y diplomática no se está dando, que los organismos internacionales y los gobiernos llegan tarde, porque esta crisis, la respuesta es tardía. Enhorabuena que se dé, pero es tardía. Este tema se veía desde hace 3 años, se veía venir, y en el reportaje vimos que esto desde el 2010 han salido 2.300.000 personas y ahorita 1.600.000. Ahora, pero eso quiere decir que este momento la urgencia, como plantea el canciller en la reunión de mañana en Quito, básicamente es para buscar salidas humanitarias, temas de salud pública, legalidad. Se va a seguir postergando el tema político y eso lo vamos a tratar luego en el programa, pero frente a esas decisiones humanitarias, ¿cree usted que hay buenas respuestas ya? ¿O ha habido un enredo de trámites que les ha perjudicado más a los venezolanos? Me parece, primero sí que ha habido un enredo de trámites y el tema de la legalidad. Se entiende que los estados quieran poner sus reglas, pero se entiende que al mismo tiempo deberían dar más curso al tema de la urgencia humanitaria. Y por el otro lado, me parece que postergar el tema político, lo que vamos a ver es que definitivamente los gobiernos van a terminar, como ya es el caso, pidiéndole al señor Maduro que haga el favor de arreglar las cédulas o los pasaportes, cuando en el fondo tendríamos que decirle que arregle la situación para que no sigan saliendo venezolanos. O que se vaya del poder. Bueno, esa es la otra, bueno, esa es la salida, por supuesto. Vamos a hablar de eso. Juan Cubi, hay respuestas burocráticas que se ha dado a este tema humanitario. En las últimas semanas ha habido mucha gente que habla de la preocupación porque exigir un pasaporte o una cédula apostillada, por ejemplo, generan o dan pie a temas como el coyoterismo o la esclavitud. ¿Cómo mira usted desde el punto de vista humanitario las respuestas que han dado al continente? Buenos días, gracias por el espacio. A ver, yo lo enfocaría desde 2 puntos de vista. El primero es el tema de los derechos, es decir, ¿cómo se garantiza que a estos migrantes se les dé todas las condiciones para esta movilidad a la que se han visto forzados? Y yo creo que en eso hay una deficiencia tremenda en general de los gobiernos, porque la idea no es poner restricciones o límites. Escuchaba el día miércoles en la Universidad Andina un testimonio de una persona que decía que apostillar un documento en Venezuela puede tomarle 1 año. Es decir, ¿cómo se va a apostillar una cédula? Y eso implica un reconocimiento de un conflicto o de una situación extra normal que está ocurriendo en Venezuela y que está provocando este éxodo gigantesco, ¿no? Por ejemplo, entiendo que hay
y esto podría explicarnos del señor canciller, entiendo que hay una cantidad enorme de solicitudes de refugio, ¿no? Yo no olvido que cuando el conflicto colombiano provocó también una migración violenta, intensa hacia el Ecuador, lo primero que se hizo fue reconocer que existía un conflicto y que por lo tanto habían perjudicados de ese conflicto armado en Colombia y se les concedía las mínimas condiciones para que se acojan a las protecciones o sea, no que da el MUR. tratarles como migrantes comunes y corrientes, Exactamente, sino como es ya un refugiados. conflicto de carácter político y no solamente regional, es un conflicto de carácter geopolítico, lo vamos a analizar después. Y el otro punto de vista que para mí es fundamental es cómo el gobierno ecuatoriano toma medidas para proteger los impactos que puede generar esa migración desbordada en las condiciones de vida del Ecuador. No se trata obviamente de apelar a un discurso xenófobo, ni mucho menos, ¿no? Pero obviamente es un país que no tiene condiciones para hacer una acogida, y creo que ni Perú ni Chile, para hacer una acogida pero me parece tan que si masiva de Ecuador gente. abre las puertas a un concepto de refugiados al migrante venezolano, se va a meter en un problema mayor, ¿no? Porque son condiciones distintas y las restricciones van a ser menores. Y va a venir más gente y esa gente hay que ayudarle y no hay capacidad de hacerlo. Vamos a tratar eso después, cómo evitar que esto continúe, cosa que yo le veo difícil, ¿no? Porque la situación en Venezuela no se va a resolver. Pero yo creo que el Ecuador tiene que plantearse una política de solidaridad con una crisis humanitaria que está ahí presente y no se le puede dar la vuelta buscando medidas de carácter jurídico o únicamente diplomáticas, sino humanitarias, porque estamos hablando de una crisis humanitaria. Señor canciller, hay dos criterios interesantes. El primero es por qué no dar a esta gente la condición de refugiado. La misma ACNUR habla de que Venezuela es el cuarto país con pedidos de asilo. ¿Por qué no mirar la problemática desde esa óptica y no verle desde un tema meramente migratorio? No se lo está viendo de esa forma desde el gobierno, en absoluto. En la búsqueda de que la migración venezolana sea segura y ordenada, que es un mandato legal, no es solamente eso. Es una medida que busca y que tiene repercusiones en la comunidad de acogida. Repercusiones tanto en cuanto a organización, a ver el impacto del ingreso masivo de venezolanos de nuestro país, como también a buscar que ese ingreso sea coordinado con las circunstancias y las condiciones del Ecuador. Pero un inicio pasaporte y luego cédula apostillada no es martirizar a esos venezolanos que no tienen, que tienen que esperar un año para conseguir un documento. En absoluto, de esos. solamente eso afectaba un 20% de la migración, pero además la apostilla no es la única posibilidad que tienen para validar esos documentos, que es otra vez un requerimiento y una necesidad del propio estado de acogida. La apostilla es una de las opciones. Otras que hay y que nosotros estamos trabajando para ello con organismos internacionales, es que sean estos organismos internacionales los que extiendan certificados rápidos de validación. Concomitantemente estamos trabajando y buscando que Venezuela sea de manera directa con el Ecuador, o si prefieren las autoridades venezolanas a través de una organización internacional, se establezca una comunicación en línea de tal forma de tener validación inmediata a ese momento a través de enlace de computadoras sobre la validez de esos documentos. Estas respuestas burocráticas o de trámites, ¿reconocen detrás de ellas que hay un problema político en Venezuela, como plantea José Hernández, la necesidad de hacerlo como países en conjunto? Así es, se reconoce, pero no nos quedamos en eso. Además, quiero indicarle que la acción del Estado ecuatoriano no se ha restringido solamente en verificar los documentos de ingreso. También ha habido un trabajo del Ministerio de Salud Pública, 25,000 dosis de vacunación se han dado, se han impartido a menores venezolanos, la acogida en centros de albergue, carpas que se han establecido tanto en Huaquillas como en Rumichaca. Pero eso siempre va a ser temporal. ¿Qué va a pasar con lo que dice Juan Cubi, de que no estamos en capacidad de recibir tanta migración venezolana? Mire, esa situación, por supuesto, está siendo evaluada por el gobierno ecuatoriano. Se están tomando ya medidas. Por ejemplo, en el tema laboral, hay un trabajo, yo creo que de mucha conciencia, mucha dedicación del Ministerio del Trabajo, precisamente para buscar que no haya abusos laborales que se han presentado en contra de venezolanos. Es decir, una acción del Estado que va más allá de lo meramente, de control migratorio. Y con estas reflexiones nos vamos a un primer corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Estamos de aniversario. Políticamente Correcto cumple 100 programas al aire y queremos agradecer su sintonía. No solo en la pantalla, sino también en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Su opinión es importante. Regresamos con más.
Históricamente, Ecuador no ha sido un país receptor de inmigrantes. Entre el siglo XIX y mediados del siglo XX llegaron a Guayaquil catalanes, italianos, libaneses, sirios o palestinos. Y en Quito se establecieron casi 5.000 judíos luego de la Segunda Guerra Mundial. Es recién, desde hace 20 años, que el flujo de residentes extranjeros aumentó. Claudia. Entre 1997 y el 2017, Ecuador ha recibido el mayor flujo migratorio de su historia, aunque con picos y caídas. En estos 20 años en el país se han radicado 2.156.000 extranjeros. La principal oleada se registró en 1997 y el 2005, con un promedio anual de 165.000 inmigrantes. Este flujo cayó hasta el 2013 con 48.000 extranjeros por año. Luego la cifra subió nuevamente hasta el 2017 con 71.000 inmigrantes anuales. Entre 1997 y el 2003 al Ecuador emigraron unos 120.000 colombianos cada año. Era la época del conflicto armado en ese país. Entre el 2000 y el 2002 en Ecuador se quedaron 55.000 peruanos por año. Y hasta el 2005, el flujo anual llegó a los 120.000 inmigrantes. Entre el 2007 y el 2013 creció la migración española por la crisis económica en ese país. En el Ecuador se habrían radicado unos 10.000 españoles por año. Luego vino la migración cubana, que entre el 2009 y el 2013 registró a 20.000 viajeros anuales y hasta el 2015 a 30.000. Los cubanos hicieron de Ecuador un país de tránsito hacia Estados Unidos. Actualmente, Ecuador recibe un importante flujo de venezolanos. En el 2016 llegaron 14.000 inmigrantes. En el 2017, 61.143 venezolanos y en lo que va del año se han quedado 117.000 personas. Luego de ver estas cifras, cabe preguntarnos, Carlos, si el Ecuador en 20 años se ha convertido en un país amigable con el migrante. Bien, gracias Claudia por el reporte. Juan Cubi, el hecho de ser un país que no ha tenido una alta tasa de inmigración nos vuelve como reacios a recibir al visitante. ¿Eso puede explicar en cierta medida estos brotes de rechazo a la migración venezolana de los últimos días? A ver, eso es muy contradictorio porque más bien el Ecuador ha sido un país que durante muchos años exportó población. Es decir, con la crisis del año 99 y 2000 se calcula que aproximadamente unos 2 millones de ecuatorianos salieron del país. Somos un país o una sociedad que conoce el tema, el drama de la migración. No olvidemos que desde los sectores sociales, desde muchos sectores de la izquierda, se insistió mucho en que debía legalizarse o garantizarse la migración a Europa de los migrantes, ¿Qué nos pasó ahora? Por eso es que es contradictorio que existan estas respuestas xenófobas desde una sociedad que sabe que necesitó siempre de la protección y la acogida de otros países para los migrantes. Ahora, vemos que lo mismo está ocurriendo en las poblaciones norteñas de Brasil o en el Perú. En el Perú ha sido incluso más grave las muestras de xenofobia. El problema, Carlos, es que hay una inmigración que es totalmente caótica. Ese es el gran problema. Por eso es que los estados tienen que asumir el problema como una situación permanente y que puede intensificarse y dar respuestas que eviten... El canciller está hablando de apoyos laborales, de mirar las cosas con un poco más de tranquilidad y calma para ver cómo se engrana esa migración desbordante en Ecuador, cuando hay problemas de empleo. Pero no solo el Ecuador, tiene que haber una respuesta regional. Y ojo, aquí tiene que excluirse del manejo del problema a los Estados Unidos, porque ahí sí se va a complicar mucho más el panorama. Yo creo que este es un desafío para la región, sobre todo para los países que están directamente involucrados en el tema de recepción de inmigrantes. Porque si le metemos al señor Trump en tratar de dirimir o de resolver esto, ahí sí que... Ahora, pero si les hemos dado un portazo a la UNASUR, pues, Juan Cubi. El presidente colombiano se salió de la UNASUR y eso está muerto. Ahí debería estar la respuesta. Bueno, tenemos a la CAN, tenemos a la OEA y tenemos Naciones Unidas. La OEA está dirigida por Estados Unidos. No, pues ahí está el señor Almagro, que ha tenido una posición bastante coherente en los últimos tiempos respecto de este problema. Pero hay la posibilidad, yo creo que es un desafío para la región. Sí, tenemos a Brasil, que es un país que tiene un peso no solamente regional, diplomáticamente global. ahorita no cuenta mayor cosa. Bueno, tenemos a Colombia, tenemos a Chile, tenemos a... Son los países que deberían de alguna manera, junto obviamente con todo el resto de naciones, afrontar colectivamente la problemática y espero que en la reunión de la próxima semana se den ya pasos. ¿Se habla de xenofobia?
¿Esa reunión tiene que hablar de xenofobia? Totalmente, porque en las redes sociales había una explosión de racismo gravísimo, ¿no? Y no olvidemos lo que está pasando en Europa. La xenofobia en contra de la migración por el conflicto en Medio Oriente está derivando en que se consoliden opciones de ultraderecha absolutamente primarias en la propia Europa. Ya sabemos a qué condujo eso hace 50 años. Y en ese sentido, José Hernández, ¿a qué le tememos como ecuatorianos? ¿Por qué tenemos esas muestras de xenofobia? No son de todos, obviamente. Ha habido también mucha solidaridad de parte de los ecuatorianos al ver esta crisis. Bueno, hay razones, o sea, hay una situación económica complicada, siempre que hay un cambio de esta magnitud hay temor. Yo lo que creo es que aquí las respuestas están en el gobierno nacional, que tiene que liderarlas. Primero, el presidente no ha llamado a los líderes de todos los partidos, no he visto al presidente que los llame. Este problema no es del señor Nebot, no es del señor Lasso. No tiene que dar una respuesta. La izquierda no están involucrados en el tema, solo el gobierno. Me parece que es un tema de sociedad. Entonces, el presidente debería ya haber llamado a hacer una cumbre para saber como país cómo se encara este tema. Primer punto. Segundo, yo no estoy de acuerdo con Juan cuando dice que en esto no se tiene que meter Estados Unidos. Se tiene que meter Estados Unidos porque hace parte de la comunidad de organización de Estados americanos. Tiene que haber capital. Además, porque hemos visto que sin Estados Unidos las otras iniciativas regionales como que no funcionan o se despolitizan o se politizan. Pero aquí esto es un tema de dinero también. Entonces, Estados Unidos, como los otros organismos, que me parece que es el punto, Carlos, yo creo que para responder a la xenofobia o a los brotes de xenofobia, el tema no es hacer moralina y decirle a la gente que no tiene que ser racista o xenófoba. Ese no es el tema. Pero que hay que darle seguridad al país. Hay que decirle a los ecuatorianos en este momento, me parece que los organismos internacionales van a colaborar, están colaborando, dar los montos, decir y forzar a esos organismos internacionales a que se hagan presentes, porque esto es una crisis no para el Ecuador, es una crisis continental y es una crisis en la cual para eso están creados los organismos. Los sectores más humildes de Ecuador dicen que se les está quitando sus fuentes de trabajo, que viene quizás una mano de obra más calificada para hacer trabajos humildes, sencillos, y que ellos ganan menos, pero por la necesidad los aceptan los venezolanos. Entonces, sí hay una serie de exclusiones. Y es normal que exista esa xenofobia visto desde ese punto de vista. Pero hace parte todo esto de un temor. Me parece que el temor no se hace diciéndole a la gente, dándole consejos de cómo no ser. Me parece que hay que darle seguridad al país. Uno, mostrando que esta es una crisis coyuntural. Dos, diciéndole cómo se va a resolver, qué está haciendo la autoridad para resolver esto en el plano continental. Tres, llamando a los organismos internacionales a que se hagan presente con dinero, porque está la Organización Mundial de la Salud, está UNICEF, hay cantidad de organizaciones de las migraciones para que se hagan presentes y decir con cuánto van a colaborar. Y cuarto, me parece que en la reunión de cancilleres o de representantes de gobiernos que va a haber mañana y pasado en el país, me parece que se tiene que hablar claramente de cupos. De cupos. La palabra puede sonar rara, extraña, pero son cupos. No, cupos es decirle, repartamos el problema entre los venezolanos que pueden ir a Costa Rica, los que pueden ir a Chile, a Argentina, a Paraguay, Uruguay, cuántos le toca a Ecuador, cuántos le toca a Colombia. Hay que repartir para que la gente sepa que esto es una urgencia, que es una urgencia humanitaria, pero que se están tomando medidas en el continente, hoy por mí, mañana por ti. Señor Canciller, ¿el gobierno hasta qué punto ha dejado pasar estos dramas culturales, estas posiciones ya culturales frente a la inmigración venezolana? ¿Qué les faltó hacer? José Hernández dice que ustedes no lideraron una iniciativa política interna. Lo que yo pienso es que es una situación realmente inesperada en gran medida. Es verdad, y hemos visto las cifras hace un momento que se pasaban en pantalla, que a partir de hace unos 3 o 4 años empezó ese flujo migratorio. Pero si vemos el comportamiento de la tendencia de migración, de la salida de venezolanos del país, en lo que corresponde al Ecuador, a partir de este año es cuando empieza a agudizarse. Claro, se agudiza este año, pero resultó que pasaron 10 años y el último año y medio del presidente Moreno que empezamos a hacernos los locos frente a lo que pasaba en Venezuela. ¿Cuántas veces se le pidió al gobierno ecuatoriano tener una posición más firme frente a Venezuela? No sé si eso determine que se reduzca el flujo migratorio. Yo creo que lo que tenemos que hacer con respecto al flujo migratorio son dos cosas. En primer lugar, medidas inmediatas que debemos tomar para garantizar la acogida humanitaria que hablábamos hace un momento. Esas medidas inmediatas incluyen necesariamente la acción regional. Un solo país no puede
lidiar con este asunto. ¿Está bien la idea de los cupos que plantea José Hernández? Es una idea que se debe discutir, porque tiene una serie de aristas o facetas que se deben considerar, ¿no? En Europa, por ejemplo, cuando se ha considerado la reasignación de asentamiento de personas que ingresan especialmente por el Mediterráneo al área de la Unión Europea, hay resistencia de las mismas personas, porque dicen, nosotros no queremos ser tratados como objetos, que nos envíen a Claro. Dinamarca o lo Y que en sea. ese tema muy puntual, queremos ir a un sitio determinado. No es que ustedes nos van a decir, se quedan acá y el resto siguen para otro lado. Y en este tema muy puntual del tema migratorio, ¿cabe o no cabe la presencia o el acompañamiento de los Estados Unidos? Juan Cubi dice que no, José Hernández dice que sí. Nosotros pensamos que es un asunto regional, es un asunto que incumbe a América del Sur, porque estamos viendo que hacia allá se dirigen los grandes flujos migratorios. No Estados Unidos. Ahora, eso no quiere decir que no Estados Unidos, la comunidad internacional en su conjunto deba brindar apoyo, deba brindar ayuda a los esfuerzos regionales, porque somos países en desarrollo, que tenemos carencias de todo tipo, sociales, económicas, falta de recursos para atender las necesidades de nuestra propia población, no se diga de un flujo inesperado, importante de migrantes. Ese apoyo se debe dar. Y le quiero mencionar una cosa más. En noviembre estamos organizando aquí en Quito justamente una conferencia de donantes para que proyectos que presentemos nosotros, los estados de la región, puedan ser acogidos y financiados con recursos de otros países. Para la ayuda a venezolanos. Ayudas, exactamente, organismos internacionales y también de estados. Nos vamos a un siguiente corte comercial. ¿Sabía usted que el régimen de Nicolás Maduro ha perdido aliados en la región? Después del corte hablaremos de la soledad del socialismo del siglo XXI. Por fuera de la agenda humanitaria que pretenden diseñar los gobiernos de la región, hay una agenda diplomática que ya no se puede postergar. ¿Venezuela tiene una solución política? Claudia. La salida de Ecuador del bloque de la ALBA describe el aislamiento en el que ha caído Nicolás Maduro. De momento, Venezuela tiene 3 aliados en el continente: Cuba, Bolivia y Nicaragua, también aquejada por la brutal represión de Daniel Ortega a las protestas estudiantiles. Sin dejar de mencionar a Surinam y a las 5 islas de las Antillas Menores, que en su conjunto suman 1 millón de habitantes. En el resto de América la situación es adversa. Los países que más cuestionan a Maduro son Colombia, Argentina y Chile, quienes no reconocen las recientes elecciones en Venezuela. El colombiano Iván Duque incluso habla de la dictadura en Caracas, mientras que Mauricio Macri y Sebastián Piñera advierten sobre la sistemática violación de los derechos humanos en ese país. Estos países, junto a Paraguay y posiblemente Perú, demandarán a Maduro ante la Corte Penal Internacional en La Haya por delitos de lesa humanidad. En una posición intermedia están Uruguay y Ecuador, quienes insisten en la necesidad de que el diálogo democrático permita a Venezuela dejar la crisis. El uruguayo Tabaré Vázquez señala que excluir a Venezuela de los foros internacionales es contraproducente. El presidente Moreno tiene una postura similar, pero no esconde su frustración por la falta de la voluntad política del gobierno de Maduro. México estrenará presidente en diciembre. ¿Qué posición se ve con el izquierdista Andrés Manuel López Obrador? Si la crisis en Venezuela se mantiene, México podría tener una visión parecida a la de Ecuador y Uruguay, es decir, de fortalecimiento del diálogo en ese país y en Nicaragua. A México le sucedería lo mismo que a España con la llegada del socialista Pedro Sánchez, quien dice no tener una política injerencista. ¿Y qué pasa con las dos potencias americanas? Brasil y Estados Unidos han condenado con firmeza a Nicolás Maduro. El presidente Michel Temer, tras los desmanes en la frontera contra inmigrantes venezolanos, desplegó al ejército para garantizar la seguridad. Para él, Venezuela amenaza la armonía de todo el continente. Mientras que en Estados Unidos, Donald Trump no descarta aplicar un embargo petrolero parcial a Venezuela. Es una medida en estudio, pues la Casa Blanca no quiere que la economía venezolana termine por explotar. Finalmente, la posición más dura viene desde la Organización de Estados Americanos, liderada por Luis Almagro, quien califica a Maduro de dictador y represor y exige al continente aplicar una solución multilateral al problema más grave del hemisferio.
Como hemos visto, Carlos, el endurecimiento del continente frente al régimen de Nicolás Maduro marcará el fin de la crisis. Bien, señor canciller, ¿usted cree que eso vaya a pasar? ¿Cree que el aislamiento de Maduro finalmente podrá surtir efecto? ¿O simplemente seguirá aislado como ha pasado con Cuba tantos años? No solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, políticas de aislamiento y de sanción no han llevado a cambios reales políticos dentro de un país. Las crisis internas siempre tienen que resolverse con la participación de los actores locales. No pueden imponerse, no pueden trazarse o dictarse desde fuera. O sea, de nada es sirve una que se realidad radicalice histórica. Macri o se radicalice Duque o se radicalice Piñera. Son planteamientos y posiciones, pero yo creo que junto a la condena por la violación de derechos humanos que existe, tiene que sumarse a una actitud propositiva de la comunidad internacional, una actitud que se oriente a cómo facilitar que esos entendimientos se den, más o menos de la mano de lo que ocurrió en Centroamérica hace unos años. Y hace bien el presidente Moreno en tener una posición más central frente al tema, es decir, no radicalizarse como Macri y querer acompañar una demanda ante la Haya, pero sí pedir un diálogo interno cuando ese diálogo está acabado. Y el mismo presidente Moreno señala que hay una frustración en él por la falta de voluntad política de Maduro. ¿Qué más hay que esperar? Creo que es una actitud proactiva de proponer medidas concretas. Este momento lo que Venezuela necesita no solamente es condenas, que hay que por supuesto censurar situaciones que atentan contra los derechos humanos, sino alentar, buscar la medida, dar un acompañamiento internacional a que se dé ese entendimiento entre los venezolanos, como, repito una vez más, fue posible en Centroamérica hace unos años, en condiciones incluso más extremas en cuanto a enfrentamiento, incluso violento que había en los José países. Hernández, ¿realmente se puede pensar en que seguir generando exhortos a Venezuela va a solucionar la crisis? No, yo no creo, y en eso lamento no coincidir con el canciller ni con el gobierno nacional. Me parece que la posición del Ecuador ha ayudado a reforzar a Maduro, porque me parece que el Ecuador no ha acompañado el aislamiento. No Pero hay creo. unos cambios ahora, ¿no? La llegada de José Valencia marcaría una diferencia, ¿o no? Sí, sí, en lo político no se ve todavía, en lo diplomático me parece que no ha habido, cuando el canciller habla de ser propositivo, lo cual no cabe sino estar de acuerdo. La pregunta es cuál es la propuesta del Ecuador. Es una propuesta absolutamente eufemística la que hizo el presidente de la República diciendo que invitaba a que hubiera una consulta popular en Venezuela. La consulta popular, el mismo gobierno reconoce en su propia propuesta que es imposible hacerla. Está pidiendo que haya condiciones iguales para todo el mundo, que haya posibilidades de participación para todo el mundo, que haya un juez imparcial. Bueno, que me cuenten si el señor Maduro va a aceptar eso, que es lo que ha rechazado. Otra propuesta de diálogo. Veamos cuántas mediaciones ha habido en Venezuela, cuántas y de qué personajes. Y lamentablemente la peor, eso no la de avanza. Zapatero, ¿no? La de José Luis Rodríguez Zapatero. Que la ha peor. incidido en la ecuatoriana. El señor Zapatero incidió en que el presidente de la República, en el viaje que hizo a Madrid, que iba a hacer unas declaraciones más fuertes, el señor Zapatero disuadió al presidente de la República de hacerlas. Eso significa que en este momento lo que tenemos es un gobierno que efectivamente, lleno de buena fe, etcétera, está tratando de componer las cosas, pero me parece que no es absolutamente contradictorio tener una posición absolutamente clara de condena al régimen de Maduro, de decir que es una dictadura, con el hecho de que efectivamente se proponga que haya una solución interna en Venezuela, es decir, que no puede haber una solución desde el exterior, es una evidencia, pero hay que decirle al señor Maduro que es un dictador. Tiene que decirle al señor Maduro que es un dictador, eso plantea José Hernández. La posición del Ecuador no es una posición que se base sobre planteamientos específicos. El gobierno ecuatoriano y en el diseño de su política exterior se escuchan muchas voces, pero no determina ninguna, menos el doctor Rodríguez Zapatero, el sentido, la dirección de la política exterior del país con respecto al tema de Venezuela, ni con respecto a otros temas, si estamos hablando en términos generales de política exterior. Pero sí da la sensación de que esta idea de seguir jugando al diálogo, de seguir planteando el diálogo, no va a dar resultados, no ha dado resultados en Venezuela. Me parece que es como seguir lloviendo sobre mojado mientras los problemas sociales se siguen manifestando. Yo le diría cuál es la otra opción para llegar a un entendimiento político en un país. No sé, tal vez de plantear, no sé,
tal vez plantear lo que pide Luis Almagro, de una u otra forma, que se acabe el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, pero ¿por qué vías? O sea, ese es el gran dilema y el gran debate es ese. Hay que ser extremadamente pragmáticos y luego hacer un planteamiento como el de la consulta popular que hizo el gobierno de Ecuador. No es presentar una especie de piedra filosofal que va ese momento a provocar un efecto determinado. Pero eso se diluyó, ¿no? Esa propuesta se diluyó como herramienta diplomática. Es una propuesta que está sobre la mesa, es una propuesta que recibió comentarios positivos de la oposición, o de algunos miembros de la oposición, recibió comentarios negativos también de miembros de la oposición, pero una vez más, en un problema tan complejo como esto, el hacer una propuesta como esa no quiere decir, aquí está la llave, está el asunto resuelto. Es una idea que puede ser explorada, que eventualmente en un futuro puede recibir modificaciones y dar los resultados que estamos finalmente buscando. Juan Cubi, ¿se debe buscar la salida de Nicolás Maduro? ¿Los países de América Latina deben hacer eso con este mapa geopolítico que hemos visto? A ver, yo quisiera plantear la posición del gobierno del Ecuador frente al gobierno de Venezuela, haciendo una alusión a lo que sucedió con el conflicto colombiano. Yo recuerdo que siempre se le planteó al gobierno que tuviera una posición más firme con los gobiernos colombianos frente a la famosa propuesta del yunque y el martillo, ¿recuerdan? ¿No? Es decir, poner al ejército de Ecuador de alguna manera contener la posibilidad de que los subversivos se pasaran por la frontera y permitir que el gobierno, el ejército de Colombia, digamos, los arrinconara. Y lo mismo con el glifosato. Ha habido posiciones firmes de exigencia, de reclamo, de presión al gobierno colombiano para que tome medidas. A mí me parece que en el caso venezolano sí ha faltado una postura en ese sentido. ¿Por qué razón? Yo cuestioné durante 10 años de Correato la ideologización de la diplomacia. Y la diplomacia tiene que tener una serie de parámetros, no soy experto en el tema, una serie de parámetros que plantean la defensa de ciertas líneas estratégicas de intereses de un país y que de alguna manera derivan de un mínimo acuerdo nacional. Y en ese sentido, este momento, el interés del Ecuador es cómo evitamos que la migración masiva de venezolanos degenere en una serie de conflictos. Porque la migración es la consecuencia, el origen está en un gobierno dictatorial. Obviamente, pero nosotros tenemos este momento el problema. Por lo tanto, la postura tiene que decir más firme respecto de cómo el gobierno de Venezuela toma medidas para ¿Hace bien, por ejemplo, eso. Argentina, Colombia, Chile, de ir a La Haya, de querer recurrir a La Haya y darle una demanda penal a Nicolás Maduro? Me parece que eso lo único que va a hacer es provocar una reacción mucho más visceral de parte de Maduro. Porque él va a encontrar en eso, en un pretexto para sostener un discurso que es un discurso falso, que supuestamente hay una conspiración mundial en contra de ese gobierno. Pero si a José Hernández no le parece esa posición más bien sensata o centrista de Moreno, ¿a usted no le parece bien la posición de Macri? Entonces ningún país de América Latina está actuando de una forma racional frente al tema. Fíjese, Colombia tuvo un conflicto armado de más de 60 años y nunca se planteó una intervención militar para resolverlo. Se planteó un proceso de construcción de una paz lento, difícil. Es que se supone que ahí había una democracia que estaba haciendo frente a ese problema. Aquí el problema es que no hay democracia, que quien gobierna está martirizando a un pueblo. A ver, en Colombia existía una democracia absolutamente incompleta, porque si usted tiene una guerra de por medio, es muy difícil que funcione un sistema democrático. Pues. Eso tampoco Pero los presidentes duraban 4 años y había alternancia. 4 millones de desplazados, de lo que yo sé, creo que son más en esos años. Eso genera un drama humanitario también gravísimo. Sin embargo, siempre se planteó hacer todos los esfuerzos y el Ecuador cumplió un rol fundamental en solucionar la negociación. Bueno, hay que buscar estrategias. Obviamente, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela. Mire, estaba leyendo un análisis que hace un señor que se llama Manuel Suterland, de Nueva Sociedad, sobre el problema económico. Él dice, lo más grave que sucede en Venezuela es que se ha destruido el aparato productivo. Por lo tanto, venga quien venga, cambien de presidente, la cuestión de Venezuela es complicadísima. Pues vamos a un corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Ahora vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos con más de Políticamente Correcto. No se separe de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Juan Cubi, ¿hasta qué punto la situación interna de Venezuela amerita acciones ya más firmes desde el exterior? Hemos visto que tal vez el tema diplomático no está muy bien articulado, pero Maduro habla de
de que le quieren hasta invadir el territorio. ¿Usted cree que se puede llegar a ese escenario? No, tienen que haber posturas claras respecto de la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de garantizar que exista, pues, de alguna manera un funcionamiento de la política de acuerdo a ciertos parámetros. Esas son las exigencias que puedan hacer los gobiernos, porque el otro sería plantear abiertamente una política injerencista. Y yo en eso coincido con el señor canciller, que las políticas de aislar, de presionar, de asfixiar a los países no han dado resultados históricamente. Y yo sí reconozco, porque además me tocó a mí personalmente vivir el tema de las negociaciones de Centroamérica, nada fáciles, con un conflicto militar gravísimo. Sin embargo, hubo una serie de mecanismos que habría que recuperarlos, de cómo se forzó desde unas lógicas diplomáticas internacionales a que los grupos en conflicto se sentaran a darle una salida a esos José países. Hernández, ¿y la estructura militar de Venezuela va a permitir que se den esos diálogos en algún momento? Porque aparentemente Maduro es la cabeza de turco realmente de toda esa sociedad, ¿no? No se ha visto que haya dado resultado y no creo que vaya a dar resultado. Aquí me parece que el tema, cuando se habla de esto es o que hay que invadir o que no hay que hacer nada. Y yo creo que eso no es el tema. El tema, nadie, por lo menos yo no estoy pidiendo que haya una intervención militar externa. Lo que sí me parece es que hay que identificar con quién se está charlando y quién está en el poder. Y hay que caracterizarlo como es. A ver, no cabe. Y en eso estoy absolutamente en desacuerdo con el gobierno nacional cuando el presidente de la República dice que hay unas formas de democracia y que como no somos los dueños de la verdad, entonces de Venezuela de pronto es una forma de democracia que no entendemos muy bien, ¿no? Porque aquí hay otra. Lo mismo decíamos de Cuba. Y eso no cabe, porque no cumple los mínimos protocolos para que se pueda identificar como una democracia, aunque sea imperfecta, como Juan Cubi dijo que era la colombiana hace algún tiempo. Pero no cumple ni siquiera un mínimo. Es decir, no hay absolutamente, todos los poderes están concentrados, etcétera, como sabemos que es el señor Maduro. Incluso han llegado a este cinismo, que no sé cómo calificarlo, patético, del señor Diosdado Cabello diciendo que todo lo que vemos en las carreteras es un montaje. O sea, Ecuador también hace parte de un montaje. Si a un señor como ese señor, que no respeta ni siquiera los esfuerzos que está haciendo la sociedad ecuatoriana por paliar las consecuencias de lo que están haciendo adentro, no le decimos que es un cínico y que es ese señor y su combo son una dictadura, me parece que no ¿Una estamos dictadura poniendo... o una narcodictadura, José? Bueno, eso ya es, digamos, otro paso, digamos, pero puede ser una narcodictadura, por supuesto. Si no le decimos y no sabemos con quiénes estamos hablando, eso no quiere decir que al identificarlo y caracterizarlo estemos absolutamente preconizando alguna injerencia militar externa o de otro... Señor canciller, ¿a usted no le preocupa las denuncias de que Venezuela es una narcodictadura? No, miren, antes que nada, y después voy a su pregunta, el Ecuador se ha sido muy claro al respecto y no comparto lo que José nos acaba de mencionar hace un momento. Se ha denunciado claramente la situación de derechos humanos en Venezuela. Hemos dicho que el Ecuador considera que esa denuncia no va en contra de otro precepto de su política exterior, que es apoyar el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados en virtud de la doctrina Rol 2, que señala que hacer críticas, el observar situaciones de derechos humanos no equivale a afectar esa doctrina internacional, ¿no? Pero luego, con respecto ya específicamente a qué soluciones buscar, yo sí creo que tenemos que nosotros, los latinoamericanos, buscar en nuestra experiencia histórica. Yo creo que la experiencia de Centroamérica y la solución de los conflictos civiles de Centroamérica es muy aplicable al caso. Y muy aplicable porque debe haber una labor de la comunidad internacional a facilitar, a incentivar e incluso hasta presionar por consensos internos dentro del país. ¿No es papel de Ecuador pensar o reflexionar sobre muchas denuncias alrededor de que el gobierno de Maduro es una narcodictadura? No, sobre narcodictadura y esto, una vez más, son pronunciamientos muy específicos sobre los que no quiero entrar a hablar porque incluye ya pues, cuestiones de orden legal. Ahora, y en el tema de la cooperación que usted plantea, señor canciller, que me parece que es importante, ¿hasta qué punto se puede eso desfigurar con estas recientes maniobras militares o estos nuevos diálogos que tiene Estados Unidos con algunos países, incluido Ecuador, de hacer una cooperación militar y de seguridad? Esto no tiene nada que ver, porque le preocupa a Maduro, y ya le llamaron hasta vasallo en algunos portales
al presidente Moreno por haber vuelto a las maniobras unidas, por ejemplo, con Estados Unidos. En absoluto, son medidas de cooperación bilateral que no tienen nada que ver ni ninguna expresión regional, ni están orientadas tampoco contra ningún país. O sea, está descartado totalmente que eso tenga que ver con la gestión venezolana. Solo déjeme retomar el tema de la idea de cómo aplicarlo de Centroamérica ahora. ¿Qué ocurrió en los años, el siglo pasado, hace unas décadas con respecto a Centroamérica? Que hubo una acción de los países más importantes de América Latina que trabajaron conjuntamente para dar ese entramado diplomático que facilitó la negociación. Eso creo que se debe reproducir ahora. El problema es que esos grandes países ahora están en una posición distinta, ¿no? La idea es cómo lograr que se cree una acción, una conjunta de países de la región. Colombia se siente agredida por Venezuela. Colombia se siente agredida, pero puede haber posiciones de otros países. Ahora no podemos reproducir el grupo de Contadora, el grupo de Río de hace unos años, pero sí que faciliten este entendimiento. Nosotros creemos que esa es la mejor aporte que podemos hacer ahora. ¿Y Lenín Moreno va a liderar esas negociaciones? Son acuerdos que se hacen entre países, no hay un liderazgo específico ni determinado. Pero dada la posición crítica que tiene Colombia frente a Venezuela, de cerrar la puerta y decir yo no quiero saber con estos dictadores, capaz que le corresponde a Ecuador liderar eso. Es una posición mancomunada, nunca ha sido una acción de un solo país. Tiene que trabajarse conjuntamente contra países que probablemente comparten la misma visión que ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos ahí, Juan Cubi? A ver, en general, el líder de los Estados Unidos es una potencia hegemónica e históricamente siempre ha definido los conflictos en América Latina en función de sus lógicas y sus intereses, lo cual es aceptable desde su perspectiva, ¿no? Para eso están las potencias de los países. El tema es que nosotros no podemos admitir que nos tracen una agenda que en muchos casos es contraria a nuestros intereses. El tema actual es que en la presidencia de los Estados Unidos está el señor Trump, lo cual agrava aún más la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en solucionar este conflicto, porque él ya anticipó la posibilidad de desatar una invasión, ya lo insinuó, lo dijo. ¿Usted cree que eso realmente se vaya a dar? No importa, pero imagínense lo que es que el presidente de los Estados Unidos insinúe, sugiera, comente, eso es tremendamente peligroso. Este rato Estados Unidos está enfrascado en una política guerrerista, no solamente en lo militar, está atacando a los medios de comunicación. Hace 2 días he hecho unas declaraciones contra Facebook, Google, etc. Xenófoba totalmente. Está en una guerra comercial contra China y quiere construir un muro en la frontera con México para impedir precisamente la migración de latinoamericanos. De manera que es el peor actor, el elemento para incluirlo en el debate y en la solución de sus problemas. A mí lo que me parecería es que Ecuador tiene que tener una posición más firme respecto de esas exigencias para solucionar el problema, para que se desmonte estas posiciones que le están haciendo presión al gobierno ecuatoriano, que son más extremas, más violentas, más xenófobas, más racistas, que ya propician. Yo he visto en redes que hablan de invadir, de una intervención militar. El gobierno, al tener una posición más firme frente al gobierno de Venezuela, puede de alguna manera desmontar estas presiones, estas exigencias de estos sectores que desde mi punto de vista están en una postura absolutamente primaria, básica de la política, que es pedir una intervención militar en Venezuela. No es necesario pedir una intervención militar en Venezuela, pero ¿cómo volver una diplomacia más efectiva, José? Bueno, yo celebro... ¿Almagro tal vez tiene la respuesta, Luis Almagro de la OEA? Bueno, es parte, es el secretario general, o sea que por él pasan... pero lo que él ha dicho y lo que él ha hecho, ¿cómo lo evalúa usted? Me parece que él no ha dicho específicamente una solución al problema. Lo que ha planteado es en lo cual estoy de acuerdo, lo he dicho en este programa, es que hay que caracterizar con quién se está charlando. Me parece que eso es lo que ha hecho Almagro. Ahora, me parece, y yo celebro que el canciller y el gobierno a través suyo esté pensando en otra posibilidad que no sea la de la consulta popular, que era absolutamente inviable, o estas decisiones que a mi punto de vista, sobre todo no hablando del canciller, pero las que tuvo el presidente de la República, me parecieron muy eufemísticas. Yo remataría esto con una sola cosa, Carlos. Me parece que si el continente y el gobierno ecuatoriano se ancla en decisiones por lo urgentes que son sobre el tema humanitario y no crea la presión política, lo que podemos estar es ayudando al señor Maduro, echándonos nosotros los problemas, todos estos países, ayudando al señor Maduro que se libere de una presión interna, porque vienen todas estas personas que no comen bien, que no tienen trabajo, que son perseguidas. Se está liberando de una presión interna. Le estamos haciendo un favor. Entonces me parece que hay que conectar las dos cosas, atender la urgencia, pero también
concertar salidas políticas y diplomáticas que apunten en la dirección de responsabilizar al gobierno de Maduro de lo que es absolutamente responsable y por esa vía llegar a plantear una solución que incluya a la postre su salida del poder. Bien, sin duda es un tema complejo. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Juan Cubi, ¿hay una solución políticamente correcta para Venezuela? Bueno, yo creo que el gobierno ecuatoriano tiene que romper con esa lógica de mirar para otro lado que imperó en la diplomacia ecuatoriana en los últimos años y asumir frontalmente que hay una crisis y un conflicto gravísimo en Venezuela. De manera que pueda de alguna manera neutralizar a aquellos sectores que están planteando medidas extremas, medidas violentas para resolver la crisis en Venezuela. El otro tema es que no se puede romper el hilo por el lado más débil que son los migrantes. El gobierno ecuatoriano tiene que asumir una postura de protección y de garantía de los derechos a la movilidad a toda esa gente que desgraciadamente está abandonando un país que está en una crisis profunda. José Hernández. Bueno, a mí me parece que aquí tenemos, Carlos, un tema que se podría hablar de dos conclusiones. La primera es para los ciudadanos que somos todos. Me parece que tenemos que entender que esto es una urgencia humanitaria, que los venezolanos no están haciendo turismo, no salen porque quieren, salen porque les tocó abandonar su país, abandonar sus familias, abandonar sus cosas, coger una mochila, una maleta y venir a buscar futuro en otra parte. Quiere decir que ahí tenemos que entender los ciudadanos hasta qué punto hay que elegir buenos gobiernos y no gobiernos estos populistas que resuelven todos los problemas y como lo estamos viendo en Venezuela. Y el segundo punto me parece que es para el gobierno nacional. Yo sí invocaría a que el gobierno nacional tenga actitudes menos legalistas y que pueda efectivamente darle curso a los ciudadanos venezolanos, ni con el pasaporte ni apostillado, sino que resuelvan este tema y yo creo, y debemos aceptar, debemos felicitar de alguna manera al gobierno que esté haciendo muchísimos esfuerzos. Me parece que tienen que llamar a toda la clase política a que se involucre, a todas las organizaciones internacionales a que participen y a que el gobierno se una con los otros gobiernos de la región para presionar al que es el responsable de esta situación. Canciller José Valencia, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que el gobierno nacional ha estado a la altura de las circunstancias, ha hecho cuanto ha podido en la medida de los recursos que el Ecuador tiene disponibles en esta época de la austeridad para garantizar a los migrantes venezolanos los derechos básicos a los que ellos tienen derecho. Hay acciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Transporte, de la Secretaría de Riesgos y Desastres Naturales y de la propia Cancillería y el Ministerio del Interior en lo que corresponde a ingreso de venezolanos por las fronteras que han buscado facilitar estas circunstancias duras que ellos están viviendo. Concomitantemente, el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, en su política, en su acción internacional, ha buscado que sus principios, en lo que se refiere a la crisis interna que vive Venezuela, se pongan de manifiesto con posiciones claras, con planteamientos muy concretos como la consulta popular, con planteamientos además de buscar una acción y gestión internacional que coadyuve a la solución por medios pacíficos y entre los venezolanos de la crisis que vive ese país. Y bien, la propaganda abusiva, la retórica insaciable y la censura política no lograron maquillar el desastre en el que se ha convertido Venezuela. América Latina se dejó seducir por un puñado de líderes carismáticos y gobernantes autoritarios que buscaron regar una revolución que 20 años después solo deja hambre, odio y corrupción. Es momento de que la región entienda que Venezuela necesita una verdadera gestión política continental que mueva los cimientos autoritarios del chavismo. El liderazgo de nuestros gobernantes se pondrá a prueba en el desafío más grande que tiene el hemisferio. Hasta el próximo programa. Así despedimos el programa número 100 de Políticamente Correcto. Nos vemos el próximo domingo 10:30 con más análisis de la coyuntura nacional y mundial. Siga con la programación de Coavisa.